Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, Amén. Dios les guarde. Y bueno, en esta mañana, una vez más, nos encontramos acá para estudiar la palabra del Señor. Hoy, en esta temática de justificación por la fe, hoy vamos a mirar otro aspecto y es la justificación por la fe en el gran conflicto. Y vamos a notar la importancia que tiene la justificación por la fe, el que comprendamos este aspecto tan importante en el momento de gran crisis que estamos entrando. Así es que en esta mañana vamos, con el favor de Dios, a estudiar este tema y vamos a que por la gracia del Señor lleguemos a la comprensión de que en medio de este conflicto el que nos sostendrá y lo único que nos podrá cubrir ante las acusaciones del maligno será la justicia de Cristo, esa justicia inmerecida, esa justicia que ninguno de nosotros tenemos derecho, pero que por su gracia, por su misericordia, Él nos concede cuando por fe creemos y aceptamos. Quiero invitarles, vamos a leer la palabra de Dios y quiero iniciar con un texto que está allí en Isaías, el capítulo 27, los versículos 1 al 5. Dice allí la palabra del Señor. En aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente huidiza, el Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día, cantada la viña del vino rojo. Yo, el Señor, la guardo, la riego de continuo, la guardo día y noche para que nadie la dañe. Amén. No hay enojo en mí. Los espinos y cardos que salgan en batalla contra mí los hollaré y los quemaré a todos juntos. Y el verso 5 dice, a no ser que se refugien en mí y hagan conmigo paz. Sí, hagan paz conmigo. Qué promesa, una promesa de victoria. Y hay una promesa de victoria donde el Señor va a destruir al enemigo. Pero, y eso es bueno tenerlo presente, ¿no? Que destruir al enemigo. Pero antes que el enemigo sea destruido, él se destará con una furia terrible para tratar de derribar, de destruir al pueblo de Dios, a los que honran al Señor, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso nosotros entendemos el gran conflicto en el que estamos y que a medida que avanzamos, el conflicto se agudiza y con mayor razón nosotros debemos entender el ministerio de Jesús, debemos entender lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial por nosotros. Debemos entender, comprender y aceptar los méritos, la justicia de Cristo, porque el enemigo nos va a reclamar como suyos. Escuche lo que le estoy diciendo, el enemigo nos va a reclamar como suyos, porque hemos fallado, porque hemos pecado, porque tal vez hoy todavía estamos cediendo fácilmente a la tentación y estamos pecando. Pero ¿qué hacer? El cielo también nos promete victoria, nos promete salvación, pero necesitamos comprender lo que el cielo quiere hacer en nosotros. Dice 3 líneas que están allí en la página 431 de Profetas y Reyes. Dice, todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de él como escogidos, fieles y veraces. Todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de él como escogidos, fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Amén. Esto no dejará
Este no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya perdido su protección y caiga bajo el poder del enemigo. Cristo no permitirá entonces que una sola alma que se haya arrepentido y por fe haya aceptado ese manto de justicia pueda ser arrebatada por el enemigo. Nosotros, al aceptar, al vivir en esa fe, en esa confianza que Cristo nos da, se va a comenzar a ver un fruto que reflejará que caminamos con Cristo. Y si estamos bajo esa justicia, el enemigo no nos podrá arrebatar. Amén. Quiero leer algo más que está allí también en Patriarcas y Profetas. El enemigo quiere desalentar a los hijos de Dios. ¿Cómo lo quiere hacer? Y quiero usar un relato que, antes de leer, quiero usar un acontecimiento, un relato que está allí en Zacarías el capítulo 3. Zacarías capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Allí está hablando de la visión que tiene Zacarías en relación, es la cuarta visión de las que tiene Zacarías allí. Y está hablando de Josué y el vestido simbólico. Josué, el sacerdote Josué, dos de los líderes que Dios escogió para comenzar a restablecer el templo después del exilio, cuando se dio la orden de reconstruir. Y allí está, dos de los líderes eran Zorobabel y el sacerdote Josué. Y allí hay una visión, símbolo de lo que el pueblo estaba viviendo, pero es símbolo también de lo que viviremos en este tiempo final. Nos representa esa visión, el conflicto en el que nosotros estamos y estaremos, y sobre todo viviremos en el último tiempo de este gran conflicto. Entonces, el enemigo quiere desalentar a los hijos de Dios. Dice, hablando en relación a lo que el sacerdote Josué está viviendo en el comienzo, en el trabajo, de reconstruir el templo, dice lo siguiente: el firme progreso que hacían los edificadores del templo desconcertó y alarmó a muchas huestes del mal. Cuando nosotros decidimos honrar al Señor, las huestes del mal entran en confusión, entran en preocupación. ¿Por qué? Porque hemos decidido honrar al Señor. Y dice, Satanás resolvió hacer otro esfuerzo más para debilitar y desalentar al pueblo de Dios, presentándole las imperfecciones del carácter. Claro, Satanás viene y ahora le hace sentir al pueblo. Por eso, después de haber iniciado la reconstrucción del templo, el pueblo se desanimó. ¿Y quién lo estaba desanimando? Satanás, a través de los enemigos, de los pueblos vecinos, estaba desanimando al pueblo, lo estaba desanimando para que dejara de reconstruir el templo del Señor. Note esto tan importante, dice, y lo leo una vez más: Satanás resolvió hacer otro esfuerzo más para debilitar y desalentar al pueblo de Dios, presentándole las imperfecciones del carácter. Y es normal, ¿no? Si el enemigo viene y nos refuta nuestras imperfecciones de carácter, pues terrible, es una realidad. Hemos sido orgullosos, vanidosos, vanagloriosos. Bueno, tantas cosas hemos hecho, hemos pecado aún desde cuando aceptamos al Señor, y nos está acusando nosotros que fuimos llamados a ser sus hijos, pero estamos siendo acusados sobre una realidad. Y eso era lo que hacía el diablo en ese momento, y hace ahora, y va a hacer al final, para desalentar. Dice, si con ello lograba que aquellos que habían sufrido durante largo tiempo por causa de la transgresión fueran inducidos a despreciar los mandamientos de Dios, caerían otra vez en la servidumbre del pecado. El diablo quiere desalentar a los hijos de Dios.
debemos tenerlo claro. Quiere desalentar nuestra vida, pero nosotros debemos confiar y creer y avanzar en el nombre del Señor. Por haber sido elegido Israel para conservar el conocimiento de Dios en la tierra, había sido siempre el objeto especial de la enemistad de Satanás, y éste se había propuesto causar su destrucción. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había sido escogido para que conservara el conocimiento de Dios en la tierra. Hermanos, nosotros hemos sido escogidos para conservar la verdad, el verdadero conocimiento de la voluntad de Dios en la tierra. Por eso nosotros es natural, es lógico que sobre nosotros venga el conflicto de manera tan fuerte de parte del enemigo, porque quiere destruir. Dios quiere restablecer a su pueblo. Amén. Aunque fueron llevados cautivos a Babilonia y permanecieron allí muchos años, el Señor no los abandonó. Les envió sus profetas con reproches y amonestaciones para despertarlos a hacer ver su culpabilidad. ¿Qué hace el Señor? El Señor en este tema de la justificación por la fe, el Señor no ignora el pecado en el que hemos andado y en el que tal vez hoy estamos andando. Él no lo ignora. Por el contrario, Él a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través del espíritu de profecía, a través de sus siervos, ¿qué hace? Viene para hacernos reproches, para hacernos amonestaciones, para despertar, dice, y hacernos ver la culpabilidad, hacernos ver el pecado, pero no para que entremos en una angustia terrible de desesperación, sino para que vayamos confiadamente al que tiene los méritos para cubrir nuestra inmundicia, para limpiar nuestra inmundicia y entonces presentarnos delante del gran Dios Todopoderoso. Cuando se humillaron delante de Dios el pueblo y volvieron a Él con verdadero arrepentimiento, les envió mensajes de aliento, declarando que los libraría del cautiverio, les devolvería su favor y los restablecería en la tierra, y ahora esta obra de restauración había comenzado y un residuo de Israel ya había regresado a Judea. Satanás estaba resuelto a frustrar el cumplimiento del propósito divino y para este fin estaba tratando de inducir a las naciones paganas a destruirlos completamente. Note lo que dice: Satanás estaba resuelto a frustrar el cumplimiento del propósito divino. Él siempre lo ha estado. Y quiero que me acompañen allí a Zacarías capítulo 3. Vamos a leer parte de la visión. Capítulo 3 de Zacarías, versículo 1. Dice: el Señor, verso 1, me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y Satanás a su derecha para acusarlo. Josué, el sacerdote, en ese momento es figura de representación del pueblo. Pero dice que estaba allí y que Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Verso 2, dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás, el Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. Y pregunta: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Cómo el Señor nos arrebató? ¿Cómo nos arrebató? Nos sacó, nos liberó. Pero no sé cómo fue tu vida en el pasado. No sé, y a veces el enemigo quiere venir a desalentarnos, quiere revolcarnos el pasado para hacernos sentir que hoy somos indignos. Pero mire lo que le está diciendo allí: ¿acaso no es este un tizón arrebatado del incendio? Debemos reconocer y entender que Dios nos rescató y que aunque el enemigo quiera venir a recordarnos el pasado, hacernos ver nuestra indignidad,
el Señor se levanta para defendernos con su justicia cuando nosotros hemos creído y caminamos ahora con Él. Verso 3 de Zacarías capítulo 3. Josué, vestido de ropa sucia, estaba delante del ángel. ¿Cómo estaba Josué? Vestido de ropa sucia. Y estaba delante del ángel. ¿Quién es este ángel? Jesús. Verso 4. El ángel mandó a los que estaban ante él quitarle esa ropa sucia. Entonces dijo Josué, mira que he quitado tu pecado de ti y te vestí de ropa de gala. Amén. He quitado tu ropa sucia. Entonces dijo Josué, le dijo Josué, mira que he quitado tu pecado de ti y te he vestido de ropa de gala. ¿Qué es esa ropa de gala? La justicia de Cristo, la única justicia que nos da mérito, la única justicia que puede recomendarnos, la justicia de Cristo, la justicia que perdura para siempre. Dice, con fe debemos aferrarnos a la promesa de Dios en medio del conflicto. Dice Profetas y Reyes en la página 583. Dice lo siguiente, mientras suplica a Dios que cumpla sus promesas, Satanás, mire, mientras nosotros suplicamos a Dios que cumpla sus promesas, Satanás se levanta osadamente para resistirnos, para resistir al pecador. Señala la transgresión de los hijos de Israel como razón por la cual no se les podía devolver el favor de Dios. Los reclama como su presa y exige que sean entregados en sus manos. El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpa. En sus andrajos sucios que simbolizan los pecados del pueblo que él lleva como sumo representante, está delante del ángel, confesando su culpa y aunque señalado su arrepentimiento y humillación, fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado. Con fe se aferra a las promesas de Dios. Con fe se aferra. El enemigo en el último gran conflicto para debilitar la fe del creyente, ¿qué va a hacer? Va a refregarnos, uso esa expresión, a refregarnos nuestros pecados del pasado. Pero si nos hemos arrepentido y hemos aceptado la justicia de Cristo, debemos creer. Por eso el asunto de creer, no solo llegar a que es un sentimiento, es necesario creer en lo que Dios ha dicho, creer en que Cristo murió por nuestros pecados, que es su justicia la que me recomienda ante el cielo, y que si la acepto y creo que Jesús murió por mí y me he apartado del pecado, la justicia del Señor. Algo más que está en Profetas y Reyes. Dice, pero el que era entonces la esperanza de Israel, así como su defensa, justificación y redención, la esperanza de la iglesia. El que era entonces la esperanza de Israel, así como su defensa, su justificación y su redención, es hoy también la esperanza de la iglesia. Amén por ello, porque así como lo fue para el pueblo, así como le estaba recordando a Josué que él era su defensa y su justificación, también nos recuerda que hoy Cristo, su justicia, es nuestra defensa y nuestra justificación. A mí me gustan esas palabras, nuestra defensa y nuestra justificación, porque nos defiende, amén por ello, y nos justifica. Qué maravilloso es eso. Y dice, y es la esperanza de hoy para su iglesia, hermano. Hoy Dios no nos está llamando a acusar a nuestros hermanos más débiles. Nos está llamando a mostrarles a través de nuestra vida, de nuestra experiencia, de nuestra enseñanza,
a través de un escrito está que esa defensa y esa justificación que fue para el pueblo de Israel y que es para mí hoy, también es la defensa, la justificación y la esperanza para la iglesia. El único que se detiene y quiere y viene a acusar al pecador, aquel que quiere levantarse al pecador y a refregarle su pecado y hacerle sentir indigno y que no merece y que no puede nada con Cristo, es el enemigo. Pero qué importante, ¿verdad? Y quiero decir algo aquí en cuanto al aspecto de la evangelización. Necesitamos ir a la gente, comenzando desde nuestro hermano que está débil, que está tropezando continuamente, a decirle que el Señor es su defensa, que el Señor es su justificación y que esto es la esperanza para él en este tiempo. Porque son las buenas nuevas las que dan esperanza y levantan al ser humano, las que hacen que se restablezca la luz o que nazca la luz en un corazón abatido y caído en el mal. Esa es esperanza. Qué importante entenderlo. Y quiero que vayamos una vez más allí a Zacarías, el capítulo 3, verso 5. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y lo vistieron de ropa limpia mientras el ángel del Señor estaba presente. Note que el ángel del Señor permanece siempre ahí, está presente, porque es nuestra defensa. Cristo está presente siempre con su justicia para defendernos. Entonces, ¿cómo se manifiesta la justificación en la vida del que cree? Era por la fe en el Salvador venidero, como Josué y su pueblo recibirían el perdón. Era por la fe en el Salvador venidero, como Josué y su pueblo recibirían el perdón. Por la fe en Cristo le es devuelto el favor de Dios en virtud de sus méritos, si andaban en sus caminos y guardaban sus estatutos. Y quiero leer una vez más esto. Era por la fe en el Salvador venidero, como Josué y su pueblo recibirían perdón. Por la fe en Cristo les era devuelto el favor de Dios en virtud de sus méritos. ¿De los méritos de quién? De Cristo. No en los méritos del pueblo, porque no los hay. No hay mérito en usted, no hay mérito en mí. En los méritos, dice, en virtud de los méritos de Cristo, si andaban en sus caminos y guardaban sus mandamientos. Porque cuando la justicia de Cristo obra en nosotros, el resultado natural es guardar sus mandamientos. Y eso lo veremos con mayor exactitud el día de mañana. Hablaremos al respecto de ello. La experiencia del fin. Y quiero, ahí el verso 6 y 7 de Zacarías 3, dice el verso 6, y el ángel del Señor aseguró a Josué: así dice el Señor Todopoderoso, si andas por mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú juzgarás mi casa, también tú guardas mis atrios, y te daré el lugar entre estos que están aquí. Amén. Note lo que el Señor quiere: darnos lugar a su lado, darnos un lugar especial. Qué maravilloso es confiar en la justicia de Cristo. La visión de Zacarías, dice Elena de White, inspirada por el Señor, la visión de Zacarías, con referencia a Josué y al ángel, se aplican con fuerza especial a la experiencia del pueblo de Dios durante las escenas finales del gran día de la expiación. La iglesia remanente será puesta entonces en grave prueba y angustia. ¿Cómo dice? La iglesia remanente será puesta entonces en grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de sus huestes. Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos.
ha obtenido el dominio de muchos cristianos profesos, pero allí está ese pequeño grupo que resiste a su supremacía. Si él pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo, pero no lo podrá hacer. Porque ese pequeño grupo confía en la justicia de Cristo. Esa justicia inmerecida, pero que por fe, con humildad de corazón, me acerco a Jesús y le reclamo, porque eso desea el cielo, que nos acerquemos confiadamente, como dice Pablo, al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y lo necesitamos hoy más que nunca. Y quiero terminar con lo siguiente. El hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como al pie delante del Señor con ropas inmundas, debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Leo una vez más, el hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como al pie y delante del Señor con ropas sucias, inmundas, debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Impresionante esto, hermano. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad tendrán una muy humilde opinión de sí mismo. No dice simplemente un humilde, muy humilde opinión de sí mismo. ¿Cuál es la opinión que tenemos hoy de nosotros mismos? Porque conocemos, porque Dios nos ha dado un poco más de luz, porque en su misericordia nos ha concedido algo más de luz. Qué importante. Dice que tendremos entonces, debemos experimentar y debemos estar experimentando una muy humilde opinión de nosotros mismos. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismos. ¿Sabe? Esto es lo que necesitamos entender, ¿sabe? Necesitamos entender, dice, entre mayor será, dice, cuanto más se acercan y vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen y menos pureza y menos santidad veremos en nosotros mismos. Porque no nos veremos, veremos al Cordero. Porque nuestros ojos deben ser quitados totalmente de nosotros mismos. Porque nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Lo hablaremos el día de mañana, lo hablaremos el día viernes. Nuestros ojos deben estar en Cristo, autor, y como dice Pablo en Hebreos 12, versículo 2, nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, autor y perfeccionador de la fe. Pero aunque debemos comprender nuestra situación pecaminosa, dice allí, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, santificación y redención. Amén. Porque aunque debemos comprender nuestra situación pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Amén. Gloria sea a nuestro Dios, porque Él nos cubre con su manto de justicia y con su manto de justicia. Y viviendo para Él, podremos seguir fielmente, como dice Apocalipsis, capítulo 14, seguir fielmente al Cordero. Quiero leer textualmente lo que dice allí el capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes,
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Amén. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y esa es la experiencia que el cielo desea, que nosotros cada día, hermanos, para llegar a esta experiencia debemos hoy caminar junto al Cordero, tras el Cordero, caminar, caminar, solo por su justicia, solo por sus méritos. Hermano, hoy más que nunca, humillémonos delante de Dios, pidamos su justicia inmerecida, pero con humildad digamos, Señor, dame tu justicia, cúbreme con ella para soportar y pasar en este último gran conflicto. Vamos a orar, hermanos. Bondadoso Padre, alabamos tu nombre, porque aunque el enemigo nos reclama como suyos, nosotros pertenecemos a Cristo. Porque aunque el enemigo nos ha hecho tropezar y nosotros hemos cedido al mal, tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros y que con sus méritos nos reclama como suyos y nos da la victoria. Señor, estamos entrando en el gran conflicto final. Es tiempo de caminar tras el Cordero. Es tiempo de mirar al Cordero y no a nosotros. Es tiempo de que, cubiertos con su justicia, podamos seguir, podamos avanzar y ser victoriosos. Cuando el enemigo venga a reclamarnos como suyos, entonces se levantará Cristo en nuestra defensa. Y estaremos cubiertos con su justicia y nada ni nadie nos separará de él. Gracias, Señor, por tu justicia. Gracias por ese don inmerecido. En este día, Señor, queremos caminar en tus pisadas. Guíanos, por favor, con tu Santo Espíritu. Pedimos esa bendición, la unción, el bautismo del Espíritu Santo. Lo pedimos en este momento. Gracias porque nos oyes. Lo hacemos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.